Buenos días a todos nuevamente, Dios les bendiga. Vamos a seguir entonces con nuestra enseñanza que venimos haciendo, la gloria de Dios, en Juan capítulo 1, según venimos aprendiendo de este capítulo Juan. Vamos a hoy a estar leyendo desde el versículo 35 al 42. Y ahí tiene un título, de hecho esta porción de la palabra tiene un título: Los primeros discípulos. Bueno tener en cuenta este título porque vamos a estar aprendiendo esta mañana, según este pasaje, el comportamiento de los primeros discípulos, y creo que tenemos mucho para aprender de estos discípulos, de estos primeros discípulos del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Alabado sea el Señor. Una vez más, Juan el Bautista es mostrado por el apóstol Juan ejerciendo el ministerio que le había sido encomendado por Dios. Como ya lo hemos aprendido antes, Juan el Bautista era consciente de los tiempos de su labor aquí en la tierra, como le había sido declarado, que una vez le fue revelado la identidad del Mesías y Salvador de Israel, entonces ese sería el final de su ministerio, como está escrito ahí mismo en Juan, versículo 31 dice: Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces había una señal que había sido dada a Juan el Bautista para identificar al Mesías, y esa era su labor, que predicar la venida del Señor, predicar para arrepentimiento. Dice que él venía para reconciliar al pueblo con el Señor antes de que el Señor se manifestaba. Entonces él tenía claro que había una misión en su ministerio, que era predicar hasta que el Mesías fuera revelado. Esa era la misión que Juan el Bautista tenía. Su ministerio era ese. Uno, primeramente, hacer que el pueblo llegara a arrepentimiento. Dice que se devolviera el amor de los padres hacia los hijos, ¿sí? Y más ese amor del Padre de los hijos también hacia el Padre eterno como tal, para que pudieran llegar al arrepentimiento
para que pudieran recibir al Mesías. Entonces, aquí surge una pregunta. Entonces, ¿por qué Juan seguía enseñando? Y leemos en el versículo 35 que estaba con 2 de sus discípulos. ¿Por qué? Si él ya sabía que era el Mesías, ¿qué hacía Juan enseñando todavía con estos discípulos? Pues la respuesta a este interrogante la encontramos en los siguientes versículos. Ahí en el versículo 36 y 37 vamos a hallar la respuesta a este interrogante de por qué Juan seguía predicando el evangelio. Dice el 36, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Como le enseñaba nuestro hermano Marcos unos domingos atrás, parece ser como si Juan el Bautista tomara la función de un maestro de ceremonia y desde el púlpito donde Jehová lo había puesto a él, decide hacerse a un lado para que se abra el telón y mostrase a su audiencia al Mesías prometido. Y no solo un rey más como los que habían tenido Israel en el pasado, sino aquel cuyo cetro jamás sería quitado. Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Silo, a él se consagrará los pueblos. Esta era la promesa que se estaba cumpliendo cuando se estaba levantando el rey, y es una promesa verídica porque después de Jesús ningún rey ha tenido Israel. ¿Por qué? Porque él es el rey eterno. Una vez establecido ese reinado, más nadie podía volver a ser rey. Y al día de hoy, ningún rey. Israel no quiere entender esto porque son necios y tercos. Pero saben que la profecía estaba y que una vez establecido el reinado eterno, nadie más iba a ser rey. ¿Quién es el único después de quién? Después de Herodes Agripa, que fue el último, ya más nadie ha sido rey. ¿Por qué? Porque el rey ya llegó. Ya está. Amén. Entonces, y lo hace repitiendo una expresión. Juan repite esa expresión. He aquí el Cordero de Dios. ¿Sí? Entonces, yo imagino a Juan mostrándolo así. He aquí al Cordero de Dios cuando Jesús dice que Jesús iba pasando y lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios. Esto es algo que no debe pasar por alto ningún creyente en el Señor Jesucristo. El apóstol Juan está diciendo que Juan el Bautista dio testimonio acerca de quién era el Señor Jesucristo. Y que no lo hizo una vez, sino que lo hizo varias veces. Y que no fue a escondidas, sino que fue a la vista y oído de sus discípulos y del pueblo de Israel. ¿Por qué Juan seguía enseñando cuando ya el Mesías había venido? ¿Por qué él siguió unos días después de eso enseñando? La encontramos ahí seguida la respuesta, y es porque él necesitaba todavía mostrarle a sus discípulos. Habían discípulos que lo estaban siguiendo a él todavía, y era necesario que le dijera, el Cordero es este, él es el Cordero. Yo aquí ya, mi ministerio ha terminado, él síguelo a él. Y vemos cómo los discípulos lo siguen. Entonces tenemos a Juan el Bautista mostrando al Mesías, al ungido, pero no ungido por manos de hombres, sino ungido por el mismo Dios. No con aceite como era la costumbre ungir a los reyes en el Antiguo Testamento, sino que fue ungido ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Dios mismo lo ungió con el Espíritu Santo. Y eso no es todo. Juan el Bautista también lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo borró o lo desapareció. No borró ni desapareció el pecado, sino que lo quita. Es decir, lo quitó en la hora de la cruz, lo está quitando ahora y lo seguirá quitando hasta el día de su regreso. Esa es la obra de nuestro Señor. Eso es lo que quiere decir con eso, que quita el pecado. Y una vez más, el apóstol Juan quiere que veamos
como lo hemos estudiado antes, que parece que había un paralelismo entre Génesis y, y el libro de Juan. Juan quiere que vayamos una vez más hacia el libro de Génesis. Cuando Abraham, el padre de la fe, profetizó al respecto de esto, acerca del Cordero, dice Génesis 22, 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham estaba profetizando lo que el Bautista está diciendo, y lo que Juan el apóstol resalta en su libro. ¿Qué era qué? Que era el cordero de quien había hablado Abraham. Abraham está hablando de que Jehová que se iba a proveer el mismo de un cordero para el holocausto. ¿Quién era ese cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Si bien ahí en Génesis seguimos leyendo, vemos que había un cordero que se enredó, pero lo que estaba hablando Abraham aquí era sobre nuestro Señor Jesucristo como el cordero que el Dios se iba a proveer él mismo. Y Abraham estaba profetizando, porque Abraham profetizó algo que él no sabía. Él iba dispuesto a entregar a su hijo, pero le dice a su hijo: Dios se proveerá de cordero. Al respecto de esto también Hebreos 10, del 11 al 13, nos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el versículo, voy a repetir el versículo 2, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él mismo lo ofreció y él mismo era el sacrificio. Y una vez y para siempre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para siempre. ¿Sí? Esto fue para siempre, no como lo enseñan algunos, y esto habla también de la gracia de Dios, que nosotros de cierta manera se puede perder la salvación. No, porque si Hebreos dice que fue un sacrificio hecho para siempre, entonces no tiene sentido que si yo recibo una salvación por ese sacrificio, después la vaya a perder. Entonces no era para siempre, era momentánea, porque no era para siempre. Dice que yo la estoy recibiendo para siempre, para siempre. O sea, un solo sacrificio. Como también cuando yo peco no tengo que hacer ningún mandato, ni ningún, ¿cómo es que le dice? La Iglesia Católica, que manda ningún voto ni nada de eso para poder saldar mis pecados. No, basta con ¿qué? Con el arrepentimiento verdadero. Y quiero referirme a esta expresión nuevamente. He aquí el Cordero de Dios. Como quien dice: quite las luces del escenario que están sobre mí y posarlas sobre él, mirando a él, seguirle a él, al Rey de Reyes, el gran Maestro. Y así lo entendieron los discípulos que le acompañaban y le siguieron a Jesús. Y tengo unos interrogantes para esta afirmación, para esto que está haciendo Juan. Primera pregunta: ¿estamos dejando que nuestro Señor Jesucristo sea el actor protagónico de nuestra historia de vida en el Evangelio? Porque Juan eso es lo que está haciendo. Le está dando todo el protagonismo ¿a quién? A Jesús. Él se quita para que todo el protagonismo, para que todas las miradas estén
sobre Jesús. Yo me imagino a Juan ese día a gran voz gritando, he aquí el Cordero de Dios, y que todo el mundo, eso pasa, ¿cierto? Si yo le, miren allá, y todo el mundo, mira, eso hizo Juan, estaba mostrando, estaba quitándose de él. Y me surge esa pregunta, o sea, ¿estamos nosotros haciendo lo mismo en nuestras vidas, dándole ese protagonismo al Señor Jesucristo, que sea Él el que brille en nuestras vidas, no nosotros, sino Él el que brille? Otra pregunta, hemos recibido un mandato de ir y hacer discípulos, pero somos como Juan el Bautista y entendemos que ellos son discípulos de Cristo y no de nosotros, y no nuestros. Creo que en estos tiempos esta pregunta debiera hacérsela mucho predicador, mucho pastor, apóstol, como quieran llamar, como se autollaman, porque muchos tienen esos celos y quieren tomar para sí a los discípulos y pelean por sus discípulos como si fueran de ellos y no de Cristo. Porque aquí Juan nos está dando una gran enseñanza. Juan llevaba un ministerio y tenía sus discípulos y era considerado maestro en Israel también. Porque si los mismos escribas y fariseos fueron a él a preguntarle cosas, era porque era considerado maestro de Israel, Juan. No era cualquiera, pero a él no le interesaba eso. Él sabía que la labor era ser discípulos ¿para quién? Para Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, porque el llamado a ser discípulos es para todos. No para unos cuantos, es para todos. Estamos llamados a ser discípulos. Eso fue el mandato que dio el Señor Jesucristo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, eso es un mandato para todos. ¿Pero para quién? Para Cristo. No para nosotros. Si bien el maestro tiene sus discípulos, debe entender que no son de él, sino de Cristo. Y esa es la persona de Cristo a la que se debe mostrar siempre. Versículo 38. Al ver Jesús que estos dos discípulos de Juan les seguía, les pregunta, ¿qué buscáis? Pero qué falta de amor la del Señor. Qué pregunta tan seca, tan dura para los que serían sus primeros discípulos. Pero creo yo, es una buena pregunta para todo el que empieza a seguir a Cristo. ¿Qué buscas de Cristo? ¿Cuál es el interés por el cual te estás acercando a Él? Y tremendo, porque cualquiera podría decir, ¿verdad? En estos tiempos, decirle a alguien una expresión de esta, ¿qué buscas? Imagina que llegue alguien a uno y le diga, ¿qué buscáis? Así, sin saludarnos, y Dios mío, y eso que es cristiano. Imagínense el amor de Cristo, ese es el amor de Cristo que tiene en su corazón. Pues el mismo Señor Jesucristo está usando esta expresión. Y es una expresión que también, de hecho, aunque parezca seca, dura, demuestra cercanía porque le está hablando muy directamente. Y vuelvo y digo, es algo que se debe preguntar todo, se le debe preguntar a todo nuevo creyente. ¿Qué buscas de Cristo? ¿Cuál es el interés por el cual te estás acercando a Él? ¿Sí? Porque se ha enseñado, y a mí desde cuando empecé en el Evangelio, si bien nosotros damos testimonio de que llegamos al Evangelio por momentos difíciles que estábamos pasando, yo estoy en contra de presentar a Cristo de esa manera, ¿sí? de discipular de esa manera, ofreciéndole los bienes que puede dar el Señor antes que la salvación, que es más importante, ¿sí? Porque en realidad, si usted llega enfermo al Señor, se sanará, pero en algún momento se va a volver a enfermar y va a morir. Lázaro resucitó, pero Lázaro volvió a morir. Y si murió sin el Señor, se perdió. La Biblia no lo dice, pero y no lo sabemos, ¿sí? Entonces, uno puede llegar con el hogar destruido y se le puede arreglar, pero si no entrega su vida a Cristo, con todo el hogar arreglado se va para el infierno. ¿Sí? Es así, es la realidad. Si no se recibe a Cristo, y yo estoy en contra, por eso
es necesario hacer estas preguntas a los que, ¿qué buscas de Cristo? ¿Qué quieres de Cristo? ¿Lo quieres como Señor y Salvador o solo como Salvador? Porque a veces queremos un Cristo Salvador, pero no queremos un Cristo que sea Señor de nuestra vida. Solo que me salve de las malas obras, solo que me salve de la enfermedad, que me salve de los problemas, pero que no señoree en mi vida. Y resulta que Él también es Señor de nuestra vida. Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, pero que también se utilizaba para hacer referencia a alguien de mucho prestigio. Algo así como si hoy dijéramos excelentísimo o a la gente que se dice doctor, algo así. Es una expresión que era utilizada de esa manera, aunque en ese entonces era más acostumbrado a utilizarlo para maestro, el rabí. Pero es una expresión que daba mucho respeto, más que lo que nosotros decimos ahora maestro. Ahorita el maestro de nosotros en castellano es muy genérico para decir maestro. Para ellos decirle maestro a alguien era muy importante. Es como como no decirle a alguien doctor, algo así. Para ellos era muy, muy especial en ese entonces. Y le dicen, hacen esta pregunta al Señor, ¿dónde moras? ¿Se ofendieron los discípulos con la pregunta anterior del Señor? En ninguna manera. Antes le expresan el deseo de querer estar junto a Él en todo momento. Quieren aprender más de sus enseñanzas porque le han reconocido como un gran maestro. No hubo en ningún momento un asomo de disgusto de ellos. No, pero ¿cómo nos va a responder? ¿Cómo nos va a atacar así? ¿Cómo nos va a recibir de esta manera? No, ellos no hubo molestia. Al contrario, ellos reconocían que era un gran maestro, que era el Señor, el que tenía frente al Mesías, y quisieron estar con él. Y preguntaron, ¿dónde moras? Eso es una pregunta que dice mucho, porque eso quiere decir que ellos querían saber dónde él se encontraba en todo momento, dónde lo podían hallar en cualquier momento. Y le recibió como discípulos suyos, y lo acompañaron quedándose con él todo ese día, recibiendo las enseñanzas de su nuevo y gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Bueno es que todo nuevo creyente desee fervientemente querer conocer al Señor a profundidad. Desear conocer más de la obra de nuestro Señor Jesucristo es realmente de gran bendición para el que lo hace. Y me surge una pregunta más. ¿Estamos nosotros como discípulos de Cristo, que somos, teniendo este mismo sentir que los discípulos que estamos leyendo? ¿Queremos nosotros aprender más del Señor Jesucristo cada día? Acercarnos a Él, estar en todo momento con Él, querer estar, saber dónde es que Él está para poder estar ahí cerca. Todo discípulo de Cristo debiera anhelar eso. Y creo yo, nos falta sentir esa necesidad de querer estar en todo momento con Él como ellos hicieron. Ese mismo día se quedaron junto con Él y pasaron la noche, ni siquiera se fueron, sino que pasaron la noche con Él recibiendo las enseñanzas del Señor. Tenemos este pasaje que nos muestra a dos discípulos dispuestos a aprender más de su maestro acerca del reino de los cielos. Creo que si bien la obra de nosotros la hace el Señor es quien obra en nosotros, en nuestras vidas, habla muy bien de Juan el Bautista como maestro. La credibilidad que tenían entre sus discípulos, esta era tal que ellos no dudaron ni un instante en seguir a aquel que su maestro les estaba mostrando como el Salvador de Israel. Y lo repito una vez más, si bien la obra de los discípulos la hace Dios, veo con tristeza cómo en estos tiempos muchos de los llamados maestros carecen de esto que vemos en Juan el Bautista. Parece que muchos se esfuerzan más en hablar de sí mismos
más que de quien es el centro de de todo nuestro Señor Jesucristo. Siempre he pensado que hay cierta similitud en la labor que llevó a cabo Juan el Bautista antes de la primera llegada del Mesías y la labor que como iglesia de Cristo que somos nos corresponde hacer antes de su regreso. Y si leemos el versículo 41, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Entonces, es triste ver cómo el hecho de que los maestros de estos tiempos no muestren a Cristo es lo que hace, si bien la obra, como aquí le decía, la hace el Señor en nuestros corazones, muestra que la labor que había hecho Juan como maestro también era tal que sus discípulos no tenían duda de lo que él era, de que lo que Juan decía era totalmente cierto. Él les mostró al Mesías y le siguieron. Nunca dudaron, ¿será que sí es? ¿Será que no es? No. Vamos que si nuestro maestro dice que este es el Mesías es porque Él es. Y vamos a seguirlo a Él. Y aquí el versículo 41, que acabamos de leer, he aquí la actitud que debe tener todo discípulo de Cristo, que nosotros que querer llevar a otros, y en especial a los suyos, a los de su casa, a conocer al Señor. Si eres creyente y crees, y escúcheme bien esto, si eres creyente y crees amar a alguien, no hay mayor muestra de amor que hablarle del único que puede salvar su vida de la condenación eterna. No hay mayor muestra de amor hacia alguien. Si vieras a esa persona que dices amar ir caminando a ciegas hacia el precipicio más profundo, del cual sabes si cae no habrá ya nada que hacer, ¿cuál sería tu reacción? ¿Acaso te quedarías inmóvil viendo cómo cae? Los que somos padres, si viéramos a nuestros hijos ir caminando, vendados sin poder ver hacia un precipicio, nos quedaríamos viendo ahí a ver cómo cae. No, yo creo que no. Ningún buen padre haría eso. Pues esa es la actitud que tenemos cuando callamos sobre las buenas nuevas de salvación. Es igual. Sabemos que va hacia el precipicio. Sabemos que va hacia la condenación eterna. Cuando no hacemos nada, no decimos nada, es la actitud que tenemos, es esa misma actitud de ver a alguien a ciega ir caminando hacia un precipicio y quedarnos, o como en estos tiempos, grabar a ver cómo cae con un celular. Es eso. Y aún más delicado, algunos incluso, como piedra de tropiezo, son el impulso para que caiga más rápido. Y esto es más terrible aún. Porque no solamente algunos nos quedamos inmóviles, no decimos nada, sino que hay otros se convierten en esa piedra de tropiezo donde aquel que va ciega tropiece y vaya más rápido hacia el precipicio. No, hermanos, debemos ser como Andrés. Corramos hacia aquellos que amamos y contémosles que hay un Dios todopoderoso que perdonó nuestros pecados a través de la persona de Cristo, que ya lo hizo con nosotros y que también lo quiere hacer con ellos. Corramos como hizo Andrés. Corrió hacia su hermano Pedro a mostrarle que había un Mesías, que el Mesías prometido estaba ya en Israel. Esta es la actitud, una de las actitudes que debe tener un discípulo. Es importante eso. Nosotros, y es un mandato más de parte de nuestros hermanos,
porque Él lo va a ir y a ser discípulos. Proclamar las buenas nuevas de salvación, más aún con los que están cerca. A veces caemos en ese error de, de, de detenernos, de retraernos en predicar el Evangelio por lo que nos van a decir. Yo creo que Andrés no se detuvo a pensar en eso, ¿cierto? Versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y aquí hay dos hechos a resaltar en este versículo, que son, primero, como lo veníamos hablando, la labor que hizo Andrés al mostrar al Mesías a su hermano, que dio fruto en Pedro. Y quisiera, hermanos, ¿por qué es importante predicar el Evangelio a todos, a toda persona? Es que nosotros no tenemos ni idea de quiénes son los escogidos del Señor. Ni usted ni yo sabemos quiénes son los escogidos del Señor. ¿Qué iba a pensar Andrés en ese momento en lo que se convertiría su hermano Simón por la obra del Señor Jesucristo para con él? Creería yo que ni siquiera se lo imaginaba en ese entonces. Imagínense a Andrés acostumbrado a pescar con Pedro, acostumbrado a escuchar las rabietas de Pedro, con el carácter que tenía Pedro. Sería que en ese momento Andrés se detuvo a pensar y dijo: no, pero con lo necio que es Pedro, quién sabe si acepte que este es el Mesías. No, yo para más pues que alguien va le diga, pues ya Pedro le diga. Ese con lo terco que es. ¿Será que Andrés se detuvo a eso? No, él corrió hacia su hermano a mostrarle el Mesías, porque quería que su hermano conociera al Mesías también. Así, esta actitud es debe ser la de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. No sabemos quiénes van a ser los salvos. Entonces, ¿cuál es la labor de nosotros? Predicar el Evangelio de Cristo. Esa es la actitud que tenían estos primeros discípulos y que nosotros, aunque llevemos tiempo en el Evangelio, es la misma actitud que tenemos. Y que no se nos debe olvidar, porque es los que hemos llegado al Evangelio más adulto, encontramos ese sentir al principio, a los primeros días, y creo yo es donde Apocalipsis habla sobre ese primer amor. Y es que nosotros, cuando recién llegamos, queremos hablarle a todo el mundo de Cristo. A todo el que encontramos queremos hablarle, queremos contarle las buenas nuevas, y ese ardor que uno tiene en el corazón, que sale como a reducir, y yo creo que es donde dice la palabra, esa luz de verdad que brille en nosotros. Queremos hacernos notar como creyentes y decirle a la gente: no, ya yo soy cristiano, ya yo no hago esto, yo soy cristiano, y a todo el mundo le decimos: yo soy cristiano. Y con el tiempo parece que esa llama se vuelve como apagando, y como que ya, bueno, ya ahora yo, pues con mi testimonio, yo muestro que soy cristiano, no tengo necesidad de decirle a todo el mundo que soy cristiano, sino que se den cuenta que yo soy cristiano, y no le hablamos de Cristo. Y se va perdiendo ese fervor que tenemos de Cristo. Y es bueno que esto permanezca en nosotros, ¿sí? Que esa actitud que tenían estos discípulos sea la actitud de todo creyente en Cristo. No podemos seguir viendo a las personas yéndose al precipicio. Y como decía ahorita, como en estos tiempos que la gente ve que se están peleando o un accidente y solo saca un celular, no ayuda, sino que saca un celular para grabar, para ver si se mata, pues que quede guardado ahí en el video que cómo se mató. Si se levantan a golpe y se destruyen a golpe, pues, pero que quede grabado, que no vaya a quedar sin grabar eso. Y muchas veces esa actitud es la que como creyentes tenemos a hacer de aquellos que están
en la perdición. Porque esa es la realidad. Todo el que no viene a Cristo está perdido. Y ellos deben saber, si ya la decisión la tienen ellos, pero que no sea por causa de nosotros. Como decía el profeta, uno de los profetas decía, si yo predico, ya si él no se arrepiente, pues esa sangre no viene sobre él. Esa es la actitud de todo creyente. No somos profetas, pero si lo que así profetizamos, la buena nueva de salvación. Digamos, de cierta manera sí lo hacemos. No como algunos pues falsos lo quieren hacer, sino que predicamos el Evangelio de Cristo. Segundo hecho importante, él lo dicho por Jesús a Simón. Eres Simón, pero serás Pedro. Eres Simón, pero serás Pedro. Eso no es un capricho del Señor el querer cambiar su nombre, sino que premeditadamente le estaba diciendo en quién se convertiría a futuro, cómo iba a ser transformado por completo su carácter. De pescador de multitud de peces a pescador de multitud de hombres. De ser alguien del vulgo a ser reconocido en Israel y sus alrededores. De ser un hombre torpe e imprudente para hablar, a proclamar los discursos más elocuentes que incluso maravillaban a los más cultos. De un hombre temeroso que negó a su maestro, a un discípulo valiente capaz de entregar su vida con tal de hacer la voluntad del Padre. Este no es una frase más, no es un capricho más del Señor, es decirle a Pedro, eres Simón, pero ahora serás Pedro. No, no es que me parece que suena mejor Pedro que Simón, no. El Señor le estaba diciendo a Pedro lo que iba a hacer con él. No como lo instituyó la Iglesia Católica y que sustituya a Jesús como la roca principal por Pedro, colocando a Pedro en el lugar de Cristo. Eso no es una herejía, sino una blasfemia también contra la persona de Cristo, porque Él es el fundamento. La piedra angular es Él, y no es Pedro. En lo que habla es el carácter que iba a tener Pedro, ese carácter que Él le iba a dar al transformar, que iba a ser tan fuerte, una persona firme en la fe y pilar como tal, sí, de la iglesia, pero no como lo muestra la Iglesia Católica, sino que iba a ser un líder como tal. Y en eso se convirtió Pedro. Y es maravilloso ver la obra de Cristo, que es la que hace con todos nosotros, haciéndonos de nosotros un nuevo hombre, una nueva criatura. En esos días, mi esposa siempre se acuerda de eso, se ríe. Una vez fuimos invitados a una escuela de padres cuando Martín estaba pequeño al jardín. Y resulta que hicieron grupos. Bueno, y nos tocaba hacer como una exposición, algo así, sobre un tema. Y a mí venga usted también y se hace aquí con el grupo. Y me dieron un papel para leer. Entonces yo cogí unos apuntes sobre el tema. Hermanos, habíamos como por ahí unas 500 personas, más o menos, 500 padres. Ahí es uno pararse delante de 500 personas a hablar algo. Y yo he tomado el papel y casi no lo podía leer porque la mano me movía más. Yo me quería como agarrarme la otra mano a ver si no se me sacudía tanto el papel. Pero era increíble los nervios. Y decía, y hablábamos en esos días con cosas, o sea, de cómo Dios lo cambia a uno, le cambia el carácter para uno poder estar parado acá y poder hablar de Dios. Porque en ese entonces, o sea, con personas naturales yo, o sea, me daba nervios, era muy nervioso para hacer ese tipo de cosas. Y solo Dios hace esa obra. Solo Dios es capaz de transformar el carácter de una persona. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quería hacer con Pedro y lo que quiere hacer con nosotros. A veces nos toca soltar esos miedos en las manos del Señor, todos esos temores. ¿Sí? Porque incluso en la predicación del Evangelio tenemos temores también. Porque no hemos entendido que cuando predico el Evangelio no soy yo, sino es Dios el que va a ir a predicar.
Entonces, ¿quién es el Dios que hemos creído? El Dios todopoderoso que nos puede llevar a predicar el Evangelio. Es Él, o sea, es Él. Es Él el quien lo hace, es Él el que nos guarda, es Él quien transforma el carácter de la persona. Y como lo leíamos aquí, sí, lo decimos ahorita, Él es quien hizo de Pedro alguien que ni mismo Pedro se imaginaba. Yo creo que podría llegar a ser Él. Y yo estudiando este tema, y cuando en los otros evangelios les dicen que el Señor le dice, ahora ya no pescarás más hombres, sino que serás más peces, sino que serás pescador de hombres. Pero momentos atrás habían salido las redes totalmente llenas de peces, que dice que se rompían de lo llenas. Y después el Señor le dice, ya no vas a pescar peces, sino hombres. Lo que le estaba mostrando las mismas multitudes, ¿sí?, de peces en multitudes de hombres. Y lo hemos leído en el estudio de 3.000 personas en el primer discurso. Equivalente, yo creo, a la cantidad de peces que había hecho sacar por obra. ¿De quién? De Jesús. Yo creo que el mismo Jesús le está enseñando, vas a pescar hombres, así como has pescado peces, y date cuenta que lo hiciste por quién, porque yo te guía donde estaba, no por tu fuerza. ¿Sí? Esa es la obra de Cristo en nosotros. Y lo que hemos estado viendo, las actitudes de los primeros discípulos, debe ser las actitudes que debemos tener nosotros como creyentes. ¿Sí? Uno, tener y confiar en nuestros maestros como los discípulos, con nuestros maestros que tenemos aquí. ¿Sí? Como lo hicieron ellos, tenían completa, primero, bueno, ser un buen maestro, tal que nuestros discípulos confíen de tal manera. Ser un maestro que muestre a Cristo, no a nosotros. Quitar esas luces de nosotros, quitar los reflectores que están puestos en nosotros y colocar. Algunos son felices con los reflectores en ellos. Y Cristo, digámoslos, a un lado, allá, en lo oculto, ¿sí?, lo dejaron. Sus reflectores están sobre ellos. Eso no es un buen maestro. Y también nos debe indicar a nosotros como discípulos quién es un buen maestro y quién no. Porque eso es una buena referencia para saber quién es un buen maestro también. Si el maestro habla más de sí mismo que de Cristo, salgo huyendo de ahí. O no le escuche más, porque no solo en un lugar, sino también que a veces las redes. Hay muchos ahora con las redes sociales, mucha gente que predica la palabra de Dios en las redes sociales. También, póngale mucho cambio de canal cuando esas personas aparecen. No es un buen maestro. Un buen maestro siempre será el que muestra a Cristo. Siempre llevará su discípulo a los pies de Cristo. Y un buen discípulo siempre tendrá esas actitudes. Primero, el querer siempre aprender más de Cristo. Siempre querrá aprender más del Señor. Siempre estará dispuesto a querer aprender más de Dios. Siempre querrá ir a los suyos a llevar el Evangelio. Corramos, no nos detengamos, corramos a predicar el Evangelio. Sí. Los tiempos finales están cerca y nadie sabe ni el día ni la hora. Así que es necesario que corramos, que nos demos prisa. No sabemos ni el día ni la hora de la llegada de Señor Jesucristo, ni sabemos ni el día de la hora de nuestra partida, porque tampoco lo sabemos. Entonces, debemos ir y predicar el Evangelio. Ir y mostrar, como lo hizo Juan, he aquí el Cordero. He aquí nuestro Salvador. He aquí hay un Cristo que salva vidas. He aquí un Cristo que da vida y vida en abundancia, que nos perdonó a nosotros y también puede perdonar a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, familiares, a todos ellos. Hablarles de Cristo, mostrar a Cristo, no solo con nuestro comportamiento, sino también
con nuestra boca, como lo hizo Juan el Bautista. Esa debe ser nuestras actitudes como discípulos de Cristo, y estar dispuesto a cambiar, a mejorar, a ser transformados como Pedro. Esa es la muestra. Pedro creo que es la mayor muestra de la transformación y de lo que Dios puede hacer en alguien, de lo que es ser una nueva criatura, una nueva creación. Yo creo que, y por eso quizás cuando se escogen los libros y son tan relevantes Pedro y Pablo, porque las historias de Pedro y Pablo, la transformación que ellos tuvieron son o sea, del cielo, no sería, bueno, la expresión es del cielo a la tierra, pero aquí diríamos sería de la tierra al cielo. No, sí, al contrario. Sí, la transformación que tiene Pedro y Pablo es maravillosa. Y este pasaje, mis hermanos, ya para terminar, de verdad me llenó mucho de gozo poder leer, y a veces uno lee por encima tantos pasajes y no entra a profundidad de verdad en cada detalle que hay dentro y expresiones como que han sido tan efímeras para algunos, muy simples para algunos, como esta del Señor decirle a los discípulos: ¿qué buscáis? O del Señor decirle: bueno, Simón, ya no vas a ser Simón, sino ahora algo que el Señor, y me lo trae a memoria ahorita el Señor, que algo que Él hacía siempre desde el Antiguo Testamento. Abraham dejó de ser Abraham para ser Abraham. Sara dejó de ser Sarai, ¿sí?, para ser Sara. Jacob dejó de ser Jacob para ser Israel. Siempre el Señor lo hizo con algo. Cuando iba a transformar, cuando escogía algo, hacía eso. Le cambiaba su nombre porque quería mostrarle lo que iba a hacer con estas personas. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Dale gracias a Dios por esta cuestión. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, amado Señor. Te alabamos, te glorificamos, Padre Santo. Gracias por tu palabra, oh Dios, por lo que tú nos enseñas, bendito Señor. Padre, te pido, Señor, que nos perdones, Dios, si no hemos tenido, Señor, la mejor actitud, Señor, frente a la predicación del Evangelio. Y quizás, Señor, hemos sido negligentes, Señor, en esto, Padre Santo. Perdónanos, Dios de gloria, porque no hemos corrido, Señor, hacia aquellos que necesitan conocerte, hacia aquellos que tienen la necesidad, Señor, de conocerte a ti, Padre Santo. Bendito Dios de gloria, ayúdanos, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Padre. Acudimos a ti, Señor, entendiendo que eres tú quien puedes transformar, Señor, nuestro carácter también, oh Dios de gloria. Eres tú quien nos puede dar, Señor, la fuerza, Señor, la palabra adecuada, Dios de gloria, para llegar a las personas que necesitan escuchar tu palabra, oh Dios de gloria. Oh Santo y maravilloso Señor, prepara, Señor, a aquellos, Señor, a los que hemos de hablarle. Toca sus corazones también, Señor, para que reciban tu palabra, Señor, con gozo, bendito Dios de gloria. Oh Santo y maravilloso Dios, guíanos, Dios de gloria, en cuanto a la enseñanza, Señor, que seamos, Señor, como maestros, Señor, como Juan el Bautista, oh Dios de gloria, que siempre, Señor, en nosotros esté mostrarte a ti, nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso, que nunca, Señor, sea el mostrarnos a nosotros mismos, Señor, sino que siempre sea llevar, Señor, cada discípulo a tus pies, amado Dios de gloria. Oh, bendito Santo de Israel, que como discípulos tuyos que somos, Señor, anhelemos cada día más, Señor, conocerte a ti, oh Dios. De día y de noche, como estos discípulos, Señor, leemos, Padre, que Andrés, Juan se quedaron, Señor, ese día contigo porque querían aprender todo de ti. Padre, que sea esa nuestra actitud, oh Dios de gloria, de querer aprender todo de ti, Señor,
acercarnos más a ti cada día, oh Señor mío bendito, en el estudio de la palabra, en la oración, bendito Dios de gloria, en el ayuno, en la vigilia, Padre Santo, poderoso, que anhelemos, Señor, verdaderamente todo lo que viene de ti, oh Dios de gloria, que Señor, que en el cumplir tu ley esté nuestro deleite, oh Santo y poderoso Dios de gloria. Que disfrutemos, Señor, el hacer tu voluntad, oh Padre Santo, Señor. Que podamos llegar a tener ese carácter de los primeros discípulos, Señor mío bendito, Padre poderoso, Señor, que no se reservaban nada, oh Dios, sino que daban todo por causa del Evangelio, oh amado Dios de gloria. Que seamos, Señor, así también nosotros, Dios. Que tengamos ese sentir, Señor mío bendito, de dar todo de nosotros, Señor mío, para tu obra, Padre Santo. Oh maravilloso Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da vida, Señor. Tu palabra nos vivifica, Padre Santo, Señor mío. Esta palabra tuya, oh Dios de gloria. Te pedimos, Señor, que esta palabra dé fruto, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor. Que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, oh Dios de gloria. Que cobre vida en nosotros, Señor, esta palabra tuya, bendito Dios. Que la pongamos por obra, Señor, porque la fe sin obra es muerta, dice tu palabra, Señor. Así lo creemos, Dios de gloria. Sabemos que eres tú, Señor, quien das así el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Que podamos, Señor, dar fruto abundante, oh Dios, conforme a tu voluntad, Señor. Que seamos cada día, Señor, más esforzados y valientes en cuanto a la predicación del Evangelio, bendito Dios de gloria. En cuanto a vivir en santidad, Señor, en medio de esta sociedad, cada día más dañada, cada día más apartada de ti, oh Dios. Que podamos ser esa luz, Señor, en medio de este mundo de tinieblas, que podamos ser esa sal que necesita este mundo, oh Dios, que cada día se degrada más, que cada día está más dañado, Padre Santo, Señor. Bendecimos, bendito Dios, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, bendito Dios, y que tu gracia nos ha alcanzado, Dios, y que recibimos, Padre, esa enseñanza de tu parte, Señor, que nos exhorta a seguir adelante, que nos exhorta a ser mejores cada día, a ser mejores discípulos, oh Dios de gloria, a mostrar nuestro amor para con nuestro prójimo, Señor, mostrar nuestro amor aún para con nuestros enemigos, Señor, predicándoles un Dios vivo, mostrándoles a ese Dios vivo, llevándoles hacia ti, Padre Santo, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.